Aquí ya empecé a grabar. Listo, entonces les cuento rápidamente sobre mí. Yo soy ingeniero electrónico con maestría en ingeniería. He hecho diplomados y cursos asociados a diseño y desarrollo de videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, entre otros. He trabajado en varios proyectos, algunos proyectos que incluyen visión artificial. En este, por ejemplo, era un jueguito de cartas, pero uno se movía con la cámara. Este fue un desarrollo de un Battle Royale, pues en este eran 4 personas, pues manejaban 2 humanos y 2 los manejaba la máquina. La idea era el último que sobreviviera, que era el último que se quedara sin batería, y las baterías pues iban consiguiendo en el mapa. Trabajé un tiempo también como desarrollador de software para Ruta N, trabajando en gamificación del acondicionamiento físico. Fue un proyecto que duró un año y medio y se trabajó con Kinect para decidir si la persona estaba realizando bien o mal el ejercicio. Eh, Trabajé también como desarrollador independiente o freelance, pues que como el término que se utiliza por una empresa argentina haciendo este jueguito, se llama Fluffy Dog, que es una empresa que hace juegos para niños. Y trabajé ya después en otros proyectos el año pasado. Este fue para Vicepresidencia de Colombia, era sobre el Bicentenario, se promovió en la Feria Libre de Bogotá o Filbo. Estos fueron para Escuela de Verano, fue el año pasado, el tema era Leonardo da Vinci. Hicimos varios, estos eran con visión artificial, entonces uno estaba frente a esta tela verde y uno podía tomarse fotos con Leonardo da Vinci o con sus obras. Hice la misma prueba, pues como ya teniendo este algoritmo para correr acá, pues tengo un peluche en la mano y lo pongo en un escenario 3D, o acá tipo la capa de invisibilidad de Harry Potter. Son como cositas que uno puede hacer con Unity muy interesantes cuando las combina uno con visión artificial, que de hecho es otro de los cursos de la carrera, que pueden ver como optativa, o si se van por la línea de experiencias está ahí. Este es utilizando Cardboard. Entonces Cardboard es un sistema de realidad virtual muy sencillo en donde uno con un casco puede determinar, con un casco y un celular se emula la realidad virtual. Es algo como que el celular está acá al frente, con el giroscopio determina yo hacia dónde estoy mirando y proyectan en pantalla de día de modo que uno efectivamente lo vea tipo realidad virtual. Hay una charla que voy a dar de esto o de realidad aumentada, dependiendo de cuál gane la votación. La información la publiqué en el canal de ustedes de programación y sería el otro lunes. Trabajamos otros proyectos, otro videojuegos que era de carrera, también con la cámara, uno que era con detección de manos utilizando un sensor que se llama Leap Motion. Trae también haciendo el desarrollo por una empresa que se llama EYC, que es de Estados Unidos y quería promover unos proyectos, abordar unos proyectos en un evento que se llama FICE. Para este mismo evento hicimos el modelo 3D de toda la universidad, funcionaba con realidad aumentada con esta maqueta que se ve acá y otro de realidad virtual. Entonces trabajaba pues en varios proyectos y yo también practico trabajando de docente. Cualquier duda que tengan o si quieren trabajar en algún proyecto y tienen dudas técnicas y yo tengo la disponibilidad, me van preguntando que con gusto intento guiarlos en ese tema. Ahora avanzando ya a la estructura del curso, esto no es esta de acá. ¿Cómo está estructurado este curso? Lo primero es, van a notar que el ritmo es relativamente rápido, es porque vamos a tener clases muy cortas y unas tutorías que van a separar en la semana, que son como una de la parte de los componentes más importantes de este curso. Entonces vamos a tener unos canales de comunicación. Lo ideal es que siempre la comunicación sea a través de Discord. Me pueden enviar correo, yo les respondo los correos, pero los correos me demoran más, no reviso el correo todo el tiempo, lo reviso 1 o 2 veces por día. Algo que hago acá, la aclaración de calificación a través del SIGA, es porque la calificación del SIGA es muy importante. Yo sé que a veces la llenan al azar o no la llenan, pues simplemente contestan no sé, no respondo. Probablemente la calificación del SIGA es la forma en que nosotros tenemos retroalimentación de cómo nos fue en el curso y en que los directores pueden basarse para asignar los cursos a los docentes o inclusive remover a docentes dependiendo de sea el caso, que es algo que ha ocurrido en la carrera y es precisamente debido a esa calificación en el SIGA. Pero nuevamente, esto solo tiene sentido en la medida que ustedes lean la encuesta, revisen si efectivamente esa característica si es buena o mala y se tomen como el momento para hacer la calificación eh, de forma ordenada. Ahora, hay algo con lo que me gusta empezar y es explicando cómo fue el planteamiento de la carrera. Entonces, nuestra carrera fue planteada utilizando una metodología que se conoce como CDIO.
que se trata de concebir, diseñar, implementar y operar. Y la idea es que ustedes como estudiantes y luego como egresados hagan esto durante todo el tiempo estén trabajando en proyectos de entretenimiento digital en todo este proceso, desde concebir la idea de ese proyecto, hacer los diseños y la planeación para poder materializar ese proyecto y efectivamente materializar ese proyecto. Nosotros nos vamos a enfocar en este curso mucho en esta parte de implementación. Sin embargo, hay un proyecto final en el que deben pasar por esa parte de concepción, diseño e implementación. Continuando por acá, ¿cómo se califica el curso? 40% va a ser una metodología orientada a problemas. Vamos a tener unos ejercicios de clase que van a ir resolviendo para irlos preparando para un parcial. Ese parcial sería, o digamos, esa evaluación es del 40%, se hace en la semana 8. La idea es que acá ya tengan todas las bases suficientes para trabajar, digamos, todas las bases suficientes de programación, que de ahí ya podemos empezar a escalar a trabajar en unos proyectos. En este caso, el 60% son proyectos que vamos a hacer con Unity, un proyecto guiado y un proyecto libre. En ese primer 40%, ¿qué se va a evaluar? Lo que van a encontrar aquí en esta lista, que básicamente es lógica de programación, sintaxis, condicionales, ciclos, eh, arreglos, funciones, constantes variables, contexto. Esto es lo que se va a evaluar en el 40%. Y esto es lo que se va a evaluar en el 60%, que ya es un poco más orientado a aplicaciones interactivas / videojuegos. Demostrar el uso de datos en tiempo real para interacción, por ejemplo, detectar colisiones, detectar entre datos. Sí, estos fundamentos de programación. Eh, Cualquiera que tenga dudas y no tenga canal de voz, ahí mismo lo escribe en el canal de chat. Nuevamente, la primera evaluación es en la semana 8, 40% sería el equivalente, luego viene un proyecto guiado que se entrega en la semana 12 y el proyecto final que se entrega en la semana 16. Para esa primera evaluación que es del 40%, pues de hecho les aclaro, en el reglamento la evaluación más alta es del 30%, no debemos tener evaluaciones del más del 30%. Entonces, ¿por qué tengo acá un 40%? Es porque realmente es unas tareas del 10% y un parcial del 30%. ¿Qué pasa si en las tareas saqué 0? Si en las tareas saco 0, el parcial vale 40%. ¿Qué me permite eso? Aunque saque las tareas 0, me puedo recuperar porque si saco 5 en el parcial, aunque tuviera 0 en esta parte, igual me quedan 5 el 40%. Es decir, es algo que juega a favor de ustedes. Por el contrario, no, las tareas me quedaron en 5, entonces ya me preocupo menos por el parcial, porque ese 40% ya tengo un 5 en el 10% y ya el resto de la nota pues es lo que saqué en el parcial. Profe, una pregunta. Sí. Y digamos, si uno sacó, digamos, un 3 en la parte de las tareas y saca 5 en el parcial. Ah, no, en este caso no hay forma de sacar 3, pero entiendo dónde va la pregunta, que haría la nota más alta, siempre es a favor de ustedes, pero las tareas o quedan en 5 o quedan en 0, no hay intermedios. Ok. Entonces por eso es que funciona de esa forma. En el proyecto guiado es un proyecto que hacemos en Unity, un desarrollo de un videojuego que los voy guiando como clase a clase. Ahí la idea es que aprendamos lo necesario sobre desarrollo de videojuegos para que puedan hacer su propio proyecto, que es este de acá. Bueno, hago la aclaración. Hay este semestre hay una característica y es el trabajo en grupo. ¿Qué va a ser en grupo? Las tutorías van a ser en grupo, algunas de las tareas van a ser en grupo, el proyecto guiado es en grupo y el proyecto libre es en grupo. Grupos de 3 a 5 personas. Esos grupos ya la mayoría los han venido formando y ya se anotaron acá. Por lo que mire ahorita todavía faltaban 5 personas por elegir grupo, para que por favor se anoten las personas que faltan en los grupos. Recuerden que hay unos grupos que están marcados como abiertos, otros como cerrados, los grupos que están cerrados porque ya pues no les interesa trabajar con nadie más, y los que están abiertos buscando integrantes pues son en los espacios en donde pueden anotarse. Ya está la mayoría, de hecho, como les digo, solo faltan 5, revisen si alguno de esos 5 es alguno de ustedes para que por favor se anote. Ese grupo no necesariamente es el del proyecto guiado y el proyecto final. Idealmente sí, idealmente ese es el grupo con el que ustedes van a empezar a trabajar en las tareas, en las tutorías, les va a ir muy bien y van a trabajar en los proyectos. Pero puede que ocurra que no, puede que ocurra que hayan algún problema, algunas discrepancias o desacuerdos, lo que sea, y quieran cambiar de grupo, no hay problema, me avisan, me escriben para que miremos cuál es la solución para ese, si lo mudamos a otro grupo, hablando pues con el otro grupo para que lo absorba, o cuál es la mejor decisión en ese momento.
Entonces pueden elegir grupos entendiendo que no es algo que esté escrito sobre piedra, es algo que podemos modificar si vale la pena. Voy a ir aquí. Sigamos por acá. Ahora el proyecto libre se va a calificar de acuerdo a unas rúbricas que ya vamos a ver que están acá. Y hay algo muy importante y es que tenemos unas sustentaciones. Pensé que había dejado acá una... No la dejé. Bueno, ahorita se las comparto. La anotación de las diapositivas de clase, cuando vean este simbolito que es como una espada y un escudo, es un ejercicio que es para hacer durante la tutoría. Este es un ejercicio que es para tener ya listo y entregarlo durante la clase. En este caso, alguien y hace parte de ese 10% de las tareas. Es decir, estos que tengan la espadita sirven como bonificación. Ustedes los hacen y van sumando una bonificación. Al final pueden sumar más o menos hasta una unidad de bonificación. Entonces en el parcial sacaron 4, les quedarían 5. En el parcial sacaron 4,5 y tenían puntosito de bonificación, pues les quedarían 5. Estos de acá son bonificaciones, es decir, no son ejercicios obligatorios, los hacen durante la tutoría, los deben entregar durante la tutoría y a medida que los hagan, pues van a sacar una mejor nota. No son obligatorios, pero muy recomendables porque es la forma en que uno aprende a programar, es efectivamente programando. Uno no aprende, pues como yo veo 10 videos y luego yo soy programador, no, uno realmente tiene que practicar. Y los que tienen este simbolito hacen parte de esas tareas del 10%. Profe, Sí. ¿esa presentación está compartida con nosotros o nos las va a compartir? Ya está compartida. Ustedes van a la página web que les envié por correo y que también está en el canal de Discord. Y en la página web, cuando van a, pues yo les compartí este, pues como el home, le dan clic a fundamentos de programación y aquí ya está. Esta es la que estamos viendo en este momento. Ok, el sitio era el quinto punto del correo que mandaste. El sitio lo mandé en el correo y también lo escribí en el canal de programación de ustedes de Discord. Listo, listo. Gracias. Claro. Ahora, entonces acá, ¿cómo funciona este trabajo autónomo? Entonces básicamente todos empiezan con un 5. Eso es como la primera característica. Cuando empezamos las clases, yo elijo a alguien al azar de la clase para que resuelva el ejercicio. Si esa persona que elijo no está, pues faltó ese día a clase, entonces pues, le quedaría en 0 ese 10%. Si la persona que elijo al azar está pero no hizo la tarea, igual le queda en 0 ese 10%. Si la persona que elijo está hizo el ejercicio, entonces comparte pantalla, explica la solución a todos, los compañeros y a mí, pues hace el stream como si fuera el profesor. Y si el ejercicio está bien y la explicación está bien, entonces sigue conservando ese 5. Es decir, es un 5 que tienen inicialmente y si en algún momento les toca salir, lo normal es que a todos les toque, a veces pasa la casualidad de que a alguno no le toca, entonces pueden conservar el 5 o lo pierden dependiendo pues de lo que ocurra. Es básicamente cómo va a funcionar. ¿Alguna duda hasta acá? Listo. Esto igual se los explico con más detalle en la primera tutoría, que es el otro tema muy importante. Entonces yo les compartí este calendario. En este calendario lo que van a hacer es que van a separar un horario para las tutorías. Entonces ustedes hablan con todo su grupo y dicen, ah bueno, todo mi grupo puede en este horario de acá, entonces todo el grupo se anota en ese horario. O no, todo mi grupo puede en este horario de acá, entonces todo su grupo se anota. Si miran, estos son los horarios que quedan disponibles, hay otros horarios que ya no están disponibles porque ya se reservaron una tutoría. Y para esta semana deben reservar mínimo 2 tutorías. En la primera tutoría de esta semana vamos a empezar a programar, a hacer un programa que se los voy a revisar ahí mismo durante la tutoría y durante la segunda tutoría vamos a ver un tema nuevo, entonces deben reservar, como les decía, 2 horarios de tutorías. Quedan poquitos para que por favor revisen lo más pronto que puedan, que sí les sirvan los horarios. Una pregunta. ¿Esas Sí. tutorías van a quedar pues en esos horarios o nos toca hacer la reserva cada semana o cómo va a funcionar eso? Exactamente, cada semana reservan horarios. Los horarios de hecho se ofertan desde el lunes hasta el viernes. En este caso, pues como empezaron las reservas tan tardes, pues notarán que casi todos ocupados como el miércoles en adelante. Y hoy solo tuve, Ah, por ok. ejemplo, 2 tutorías, pero la idea es pues que empiecen a reservar desde antes para que tenga más sentido. Solo Listo, uno profe. del grupo necesita reservar la tutoría, pero todo el grupo debe asistir. Es decir, solo uno del grupo viene y selecciona el horario.
pero todo el grupo asiste a esa tutoría. Entonces hablen con todo su equipo para que miren cuál es ese horario que les sirve a todos. Continuando por acá, como les decía, este curso tiene un proyecto del 40% que está dividido en la entrega del proyecto 30% y el Game Design Document del 10%, que es ese documento que uno hace para planear el diseño de un videojuego. ¿Qué proyecto pueden hacer? El proyecto que quieran desde que cumpla con las rúbricas. De hecho, si miran aquí en la página, hay un video de YouTube en donde están los proyectos que han hecho en semestres pasados. Y si miran en los proyectos, han hecho todo tipo de videojuegos. Pues este, por ejemplo, era uno de aviones, multijugador. Tenía uno que pasar por los aros. Este era de carritos, uno tenía que sacar a la otra persona del mapa. Uno tenía que, ahí ya lo empujo, adelante mucho, a uno que está. Entonces tratar de sacarle el mapa. Este era subiendo y bajando y disparando. No sé cuál será la categoría de este tipo de juegos. No estoy seguro cómo asociarlo. Este era un platformer 3D quizás, un action role playing, de pronto es una mejor categoría para esto. Este era un platformer, este sí es un platformer como tal. Habían unos enemigos, personaje atacaba. Este platformer también. Por acá tenemos uno de naves, uno de combate, uno de terror. No sé cómo categorizar este. Este era otro platformer. Y bueno, algo que van a notar en los assets de algunos, por ejemplo en este, es que los assets fueron hechos por los estudiantes, es decir, los árboles, los personajes, todo fue hecho por los estudiantes. ¿Cuál es el sentido de esto? Eso no es algo obligatorio, es decir, ustedes pueden buscar algún paquete de la tienda Unity o de otras páginas donde venden modelos o descargar modelos gratis y utilizarlos. Sin embargo, esto es una oportunidad para los que están viendo Fundamentos de Arte 3D. Para los que están viendo este curso en este momento, sea con Jorge o sea con Edwin, pueden presentar como proyecto final del curso de Fundamentos de Arte 3D los modelos que van a utilizar en el juego de Fundamentos de Programación. Es algo que ya hablamos pues con ellos y desde el semestre pasado lo venimos haciendo y pues siento que nos fue muy bien. Como ven, los modelos los hicieron los mismos estudiantes, entonces es un videojuego en el que desarrollaron desde la parte artística hasta la parte funcional. Acá hay otros que hicieron ellos, esos también los modelaron ellos, los props también. Y pues la ventaja es que ahí, digamos, matan dos pájaros de un tiro por el hecho de que están haciendo la misma entrega en dos cursos. Y es mucho mejor porque el portafolio queda más nutrido. Ahora, nuevamente, no es algo obligatorio, hay juegos que no lo han hecho de esta forma, no hay ningún problema. Pueden encontrar aquí el video con los juegos que han hecho, los encuentran acá en la misma página aquí como en el main. Y encuentran este documento donde está qué vamos a ver en cada semana. Y ya aquí igual la ven todas las presentaciones en las respectivas unidades. ¿Cómo se califica ese proyecto final que es tan abierto? Pues porque miren que pueden desarrollar cualquier tipo de juego. Básicamente hay unas rúbricas que ya también están compartidas aquí en el sitio web. Están aquí en Home, acá. Son estas rúbricas de acá. Entonces aquí está, ¿en qué consiste el proyecto? Cómo se entrega el Game Design Document, la primera entrega del proyecto, el proyecto como tal, el video, y miremos que aquí está toda la calificación. Entonces voy a abrirlo desde acá para que lo veamos en pantalla completa. Y miremos acá, entonces indiferente el tipo de juego que hagan, hay un nivel que es posible ganar o perder, sí, entonces ya tienen una unidad. En su juego hay animaciones implementadas, en ese caso, sí, tengo 5 animaciones, cada animación vale .2, entonces me daría una unidad en total. En su juego hay efectos de sonido, sí, entonces nuevamente tengo hasta 5 efectos de sonido, cada uno me da .2, otra es una unidad. Entonces voy a empezar a sumar en la medida que vaya llenando esto. No tienen que hacer todo lo que está en la tabla, si hicieran todo lo que está en la tabla, suma como 7, 8 unidades, suma un montón. Van a descargar la tabla, van a llenar lo que van a hacer en su juego y mirar pues que la nota les quede cercana a 5. En este caso también está como es posible seleccionar el personaje. No, en mi juego solo hay un personaje, entonces no hago este ítem. Es multijugador, no aplica para mi juego, entonces no lo hago de esta forma. Inclusive, es que yo voy a hacer un survival. En los survival uno nunca gana, o un runner, por ejemplo. En ese caso no hay problema, siempre y cuando no existe la condición de victoria.
pero cuando termine el juego le muestran el contador del tiempo. Ah, sobreviviste por 20 segundos o corriste por 50 metros, 100 metros, lo que sea. Entonces acá tienen las rúbricas, vayan pensando desde ya con su equipo como qué tipo de proyecto les gustaría hacer, de acuerdo a los gustos de juegos de cada uno. Y piensen de pronto igual qué tipos de juegos de pronto son muy complejos. Hay juegos que en definitiva son más difíciles de hacer que otros. Por ejemplo, acá pues yo menciono que pueden hacer cualquier tipo de juego, FPS, Fight, un Steel, un Survival. ¿Cuál es el problema? El que algunos son muy difíciles. El RTS, no recomiendo que hagan un RTS. Los que no están familiarizados con RTS, Real Time Strategy, son juegos tipo Civilization. Civilization pues, es un juego muy complejo, tengo que manejar varias unidades a la vez, hay recursos, tengo que estar preocupado por temas, en este caso como turnos, algunos son en tiempo real, de hecho RTS es de real time, eh, pero bueno, son muchas decisiones a la vez. Hay otros juegos que pueden ser complejos pero que se pueden simplificar, como Battle Arena. Battle Arena es como League of Legends. League of Legends es MO, es un MOBA, Massive Online Battle Arena. Entonces League of Legends, me traen, igual que yo hago analogías de ese juego, es uno que juego actualmente, entonces algunas de las analogías las hago con ese juego. Es un juego complejo, hay 150 personajes, hay un montón de habilidades, hay un montón de combinaciones de ítems, etcétera. Pero cuando uno piensa en un Battle Arena simplificado se vuelve viable. Ah, bueno, ¿qué tal si tengo un Battle Arena en donde yo simplemente tengo dos torres, dos personajes y yo con este personaje trato de destruir a él y él trata de destruir a mí y cada uno tiene ya dos habilidades? Eso es mucho más viable. Entonces pueden elegir juegos que son muy complejos y hacerlos simplificados o crear sus propias mecánicas, todo obviamente con sus riesgos de que de pronto es más difícil o más sencillo. ¿Alguna pregunta respecto al proyecto final? No, señor. Súper bien. Entonces aquí igual en la página encuentran toda la información. Nuevamente, hablen con su grupo, gustos de videojuegos. Es muy importante que el proyecto final sea libre por una razón y es que es mucho más cómodo trabajar en un proyecto que a uno le gusta. Trabajar en un proyecto obligado no es cómodo, toca, ¿cierto? Pues porque cuando uno empieza a trabajar en una empresa, uno le va a tocar trabajar en el proyecto que la empresa decida. En este caso, aprovechando que son grupos, entre ustedes mismos pueden hablar y tratar de llegar a un acuerdo de qué les gustaría hacer. Nuevamente traten de mantener siempre como en mente, yo quiero hacer un proyecto que yo me entretenga haciéndolo, que parece hacer un proyecto donde yo todo el tiempo voy a estar aburrido. Es algo que por lo menos para mí es muy importante. Siguiendo por acá en la estructura del curso, hay una parte que les menciono acá y es esta parte de la sustentación. Entonces es muy importante, cada proyecto, tanto el proyecto guiado como el proyecto final, tienen una sustentación y esa sustentación multiplica. Es decir, que si en el proyecto guiado sacan un 5, pero en la sustentación sacan un 0, les quedaría en 0. Si en el proyecto libre sacan un 5, pero la sustentación les queda en 0.5, pues les va a quedar en 2.5. La sustentación es muy importante y la deben trabajar con mucho cuidado porque es multiplicativa. ¿Qué es la sustentación? Es la forma que me permite garantizar que la participación de ustedes en el proyecto les permitió llegar a un nivel de programación suficientemente avanzado para modificar elementos del proyecto. Miremos un ejemplo. Entonces, este era otro Action Role Playing. Uno manejaba este personaje. De hecho utilizaron assets de la tienda. Estos son assets gratis. Y animaciones de otra página que eventualmente les mostraré cómo se utilizan. Entonces, en este caso, uno tenía que pelear contra unos esqueletos. ¿Cuál fue la modificación que les pedí? Que cuando el esqueleto golpeara al jugador, le aplicara un blind. Para los que no están familiarizados con videojuegos, blind es un concepto muy común en videojuegos, es que lo dejan ciego a uno y por lo tanto uno puede atacar, la animación de ataque se ejecuta, pero no hace daño. Siempre sale miss, fallando, fallando, fallando. Y esto iba a pasar durante 5 segundos. Entonces me pegaban y no podía atacar no podía hacer daño durante 5 segundos. Durante ese mismo tiempo la barra de vida, que era verde, cambiaba a morada y la música de fondo cambiaba. Pues estos ítems que me ayudan a mejorar la retroalimentación pues son muy importantes para el jugador. De hecho, no sé si lo han notado, los que juegan League of Legends, la música cambia, por ejemplo, cuando Pyke, que es un personaje que se hace invisible, está cerquita de uno, la música cambia. Eh, Hay otros cambios de música que no recuerdo. Cuando Rengar utiliza la ulti también hay un cambio en el sonido.
cuando Sion utiliza la ulti también suena en todo el mapa. Bueno, son ciertos elementos de retroalimentación que es muy importante que sean capaces de hacer y que me permiten validar que ustedes efectivamente tienen un conocimiento muy, muy profundo, tanto del curso como del proyecto. Si en el proyecto alguien se dedicó solo a hacer los assets, en la sustentación le va a ir supremamente mal, porque entonces no va a entender cómo funciona el estilo del jugador, no va a saber cómo lo modifica, no va a saber cómo accede al momento donde él recibe el daño. Es muy importante que participen de forma muy, muy detallada en el proyecto. Luego les voy dando más información de esto, igual todavía nos queda muy buen tiempo. Profe, Sí. entonces la sustentación es individual. Exactamente, sí, aunque el proyecto sea Pues grupal. cada uno va a hacer como su propia presentación donde va a explicar algo del proyecto, de lo que hizo o así. Exactamente, cómo funcionó, de hecho, es que cada uno lo hacía al mismo tiempo, cada uno me compartía pantalla para yo validar, pues que no hubiera fraude, y podían buscar en internet, es decir, eso sí, tanto en el parcial que yo hago del 40%, como en las sustentaciones tienen acceso a internet. Eso para mí es algo muy importante, porque uno cuando trabaja como desarrollador de software, uno tiene acceso a internet. O sea, yo trabajé en Rutain y no es que yo llegué a Rutain el primer día, me quitaron el internet para, venga, miremos si se hizo a desarrollar. No, eso no tiene sentido. Entonces tienen acceso a internet. Tengo dudas, ve cómo es que uno modificaba el color de un personaje. Entonces busco en Google, Change Color Unity, lo que sea. Entonces pueden buscar, no hay problema. Claro que mientras más tengan que buscar, pues más tiempo gastan que necesitaban para la modificación. Entonces tienen que tratar pues como de llegar con unas buenas bases para evitar gastar mucho tiempo en búsquedas. Pero aunque estaban todos al mismo tiempo, no estaba permitido hablar entre cada uno. Entonces sí, es individual. Ahora ya entrando como en la primera parte de detalles del curso, el curso se llama Fundamentos de Programación, pero entonces, ¿qué es programar? Lo cierto es que todos han programado alguna vez, ya que la definición de programar es planear y suministrar instrucciones. Todos lo han hecho alguna vez, inclusive si uno, tan sencillo, planeo un paseo. Entonces, ese planear ese paseo ya es programar. Porque estoy siguiendo estos 3 pasos de acá. Crear una idea, darle una estructura, identificar y corregir errores. Por ejemplo, voy a ir a una finca, entonces esa es la idea. Listo. Voy a darle una estructura, entonces llamo a reservar la finca, hago el pago inicial, lo que sea. Luego empiezo a revisar las fechas y digo, no, pero en esa fecha es temporada de lluvia, voy a corregir los errores y voy a volver a la parte de codificar en donde voy a llamar a modificar la fecha. Eso es programar. Todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Cuál es la diferencia ahora en ese proceso que vamos a hacer de programar, que es diseñar, codificar y depurar? La diferencia es que lo vamos a hacer sobre un computador. ¿Qué es un computador? Es cualquier elemento que cumpla con esas características. Tiene unas entradas, una memoria y una salida, acompañadas o gestionadas por una unidad central de proceso que se conoce como CPU. Si estamos hablando de un celular, entonces un celular es un computador. Sí, claro que sí. El celular tiene entradas, la pantalla touch, tiene memoria, claro que sí, la memoria interna, inclusive memoria externa, que es una SD, tiene una CPU, obviamente, tiene inclusive una tarjeta de video de los celulares, y la salida es la pantalla, los parlantes, etcétera, etcétera. Inclusive hay televisores inteligentes que entran en esta categoría, neveras inteligentes que entran en esta categoría. Entonces vamos a programar estos objetos de acá. ¿Cuál es la diferencia? Porque hago acá la aclaración entre RAM y disco duro, y es porque efectivamente son muy diferentes. Siempre que tengamos el computador, vamos a notar que tenemos 2 tipos de memoria. Esos 2 tipos de memoria, de hecho, yo lo puedo ver acá en propiedades. Entonces acá dice, yo tengo 16 GB de RAM y de disco duro tengo 1000 GB. Entonces uno se pregunta como, bueno, ¿por qué si tengo 1000 GB de disco duro y tengo solo 16 de memoria RAM? Porque los programas están aquí sobre la memoria RAM. Miren que acá tengo los programas y este pedacito que dice memoria acá es lo que está ocupado de la memoria RAM. Entonces, bueno, si tengo tanto disco duro y tan poquita RAM, ¿por qué corren sobre la RAM? Bueno, la diferencia está en la velocidad. Cuando miramos un disco duro físicamente es muy parecido a un CD. Entonces, él guarda información en el CD y tiene que empezar a buscar la información. Entonces, el CD va girando. Si la información estaba por allá al otro lado, entonces le toca esperar a que dé toda la vuelta para llegar a ella. Y no solo eso, cuando uno tiene un disco duro, realmente tiene varias capas de discos escritas por lado y lado. Entonces lo busqué acá y no estaba, bajo y lo busco acá y no estaba, bajo y lo busco acá y no estaba, es supremamente lento. Si corriéramos todo sobre el disco duro, correría supremamente lento. Entonces, ¿cuál fue la solución? Cuando crearon el computador, bueno, vamos a tener una memoria que es más rápida para lo que estamos ejecutando y una memoria permanente para cuando necesitamos ir a leer una foto,
escribir un archivo, guardar un documento. Si esta es tan rápida, ¿por qué no siempre la utilizamos? Por dos razones. Uno, la memoria RAM es muchísimo más costosa. La memoria RAM puede costar fácilmente 20 veces lo que cuesta el disco duro, es decir, 16 GB de RAM podrían costar por los lados de 200.000 pesos, digamos, dependiendo de la generación de RAM, de 1, 2, 3, 4, mientras que el disco duro con 200.000 pesos podría comprarme 1000 GB. Es una tasa de precio muy diferente. Entonces no podría tener, pues esto sería súper costoso esa misma cantidad. Siguiente, la memoria RAM es volátil. La memoria RAM funciona mientras esté conectada a la luz. Cuando le quito la luz, se le olvida absolutamente todo. Mientras que el disco duro, yo le puedo quitar la luz y él sigue funcionando. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue, en esto que parece un CD, que es un disco, va a ir a guardar un numerito que quedó ahí grabado, quedó como dibujado. Entonces es permanente. Ahorita lo que está de moda pues son los discos de estado sólido, que tienen la ventaja de que son rápidos como la RAM porque funcionan con un sistema electrónico como es la RAM, no un sistema mecánico como el disco duro. ¿Cuál es la desventaja? Es que por ahora todavía son un poco costosos, pero son realmente mucho más rápidos. Y nuevamente vamos a programar un computador, pero programar el computador vamos a hacerlo a través de algoritmos, y un algoritmo no es más que una serie de instrucciones. Y para darle esa serie de instrucciones a ese computador vamos a hacerlo a través de un lenguaje de programación de los muchos que existen. Vamos a hacer nuestro primer programa durante la primera tutoría, entonces les recuerdo, van a ir al calendario, van a reservar el horario de la primera tutoría, y durante la primera tutoría vamos a ver cómo se programa, hacer nuestro primer programa, y en la segunda tutoría pues vamos a trabajar otro tema diferente. Eso era todo por hoy. Sí. ¿Dónde encuentro el calendario? Dígame, sí. ¿Dónde encuentro el calendario? Se los envía en el correo, y también está aquí en los grupos, está aquí abajito. En el correo y en los grupos, cualquiera de las dos partes. Ok, gracias. ¿Cómo es que accedo a los grupos? Que ese sí no... En el correo lo envié, Daniel. Ah, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Listo, súper bien. Les recuerdo que igual esta clase queda grabada. Aprovechen las dudas que tengan en la tutoría, me la hacen. Recuerden que las tutorías solo con su grupito. Para la tutoría entonces crean su propio grupo, me invitan y ya ahí hablamos. Pues la verdad es que somos mucho menos, podemos hablar de forma mucho más fluida. Listo, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en sus respectivas tutorías. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao, brother. Chao, profe.